queridos amigos, como siempre, un placer volver a sus hogares. La semana pasada estuvimos hablando sobre la fe, o más bien sobre la devoción a la Virgen de la Caridad del Cobre en Cuba, y cómo ha sido un modelo a seguir, una madre que acoge, que ayuda, que acompaña a su pueblo amado en momentos difíciles. Y antes de terminar, comentabas tú, Marlene, que cuando estuviste en la jornada pastoral de la juventud, regresaste. Yo sé que vivías, si mal no recuerdo, ya en México o en Cuba, todavía vivías allá. Entonces, me surge la primera pregunta y es, cuando uno escucha sobre la delegación cubana en unos Juegos Olímpicos, en un torneo de cualquier tipo, en un congreso, lo que más escucha más de la comunidad cubana es, además de los éxitos deportivos, es que tal deportista, acabándose el torneo, se escapó y ya no volvió a Cuba. Pues yo te quiero lanzar la pregunta, ¿tú por qué no hiciste lo mismo? Porque creo que, como al final hablabas de la iglesia, creo que es un sentir del católico. Pero sin más, nos acompañan Adolfo, Marlene, Sister Yanis y Marina, y les dejo con el micrófono y con la pregunta, y perdón que haya sido una pregunta así a bote pronto. No, muchas gracias, Jorge, saludos a todos. Es una pregunta que yo también me hice cuando estuve en Chile en el año 98. Tuve muchas propuestas de quedarme incluso de universidad. Yo estaba en mi último año, no, en mi tercer año de la carrera, y me propusieron estudiar, darme beca, familias acogerme, incluso la familia que estaba patrocinando a los jóvenes que fuimos a representar a nuestro país, a Cuba. Y bueno, se me acercaron 3 personas en diferentes momentos, y hasta incluso un sacerdote que haría muchísimo bien que me quedara trabajando de manera libre en Chile. A mí me sorprendió mucho las 3 ocasiones, y me puso a pensar. La primera ocasión, la primera propuesta fue muy intensa. Nunca voy a olvidar a la señora doña Teresa, que fue la patrocinadora. Hicimos un vínculo muy especial. Me decía que lo recordaba mucho a su familia y que pues, estaba sola, que me quedara con ella, y que me hacía toda la propuesta, e incluso estudiar en la Universidad de Nuevo Usted. A mí se me hacía fascinante, era la primera vez que salía del país, ver una ciudad tan bonita, llena de luces. Yo salía de una Cuba apagada, triste, con hambre, con necesidades. Bendito Dios, tuve una familia, viví con dignidad, que daba ese sustento, pero yo no sabía que existía un mundo diferente. El llegar a Chile, a mí lo primero que me cuestionaba era, wow, tengo que decidir todo el tiempo, porque hay tantas opciones que yo tengo que decidir. Incluso si me voy a comer un helado, ¿cuántos sabores había? En Cuba teníamos 2, el chocolate y la vainilla, si acaso, ¿no? Entonces, cuando me hacen esas propuestas la primera vez, que fue muy tentadora, lo que me venía a la mente era mi iglesia. Uno, o sea, no voy a dejar a mis papás, no, eso yo lo tenía claro, pero mis papás podían ir en un futuro, nos podíamos ver, mi familia en Estados Unidos. Me acuerdo que pues, le hablé a mis tíos, que viven en Miami, toda mi familia vive en Miami, y hay esto, y mi tío me dijo, lo que tú decidas, nosotros te vamos a buscar, ¿no? Y yo así como, qué miedo, ¿no? Pero esa imagen de mi iglesia en la que yo crecí, en la que a mí me enseñó a pensar en el sentido de la dignidad humana, en la que yo encontré un Dios que me perdonaba, que me quería, que no importa cómo yo fuera, que siempre me daba opciones. ¿Y qué les puedo decir? El amor entrañable a mis sacerdotes, a mi iglesia, a mis consagradas, a la vida pastoral en la que estuve inserta desde niña, desde mis 9 años, y desde los 13 años me subieron a trabajar en la pastoral adolescente y luego juvenil, y bueno, pues ya ahí seguía a México. Eso era lo que a mí me movía. ¿Cómo voy a traicionar lo que a mí me ha hecho libre? Lo que a mí me ha hecho encontrarme con un Dios que
me ama y que me da toda la posibilidad, y una iglesia que confió en mí. Una iglesia que confió en mí, yo no la puedo traicionar. Entonces, ese fue como el principio. O sea, yo no necesito vivir fuera de Cuba para ser feliz. Sé que muchas cosas nos hacen felices, pero esa no era la esencia de mi decisión. Yo quería volver porque yo quería seguir siendo fiel a mi iglesia, seguir siendo fiel a mi pastoral, y también pues pues ese respeto a mi obispo que confió en mí y me dijo, Marlene, me dijo, va a pasar, claro que va a pasar. Cuando tengas la primera rueda de prensa, me das la propuesta. Y fue así, ¿no? La primera propuesta de prensa fue muy fuerte porque cuestionaron muchas cosas, ¿no?, sobre la pastoral, y ahí fue cuando yo dije, yo tengo que regresar a mi tierra, yo no me puedo quedar, o sea, yo tengo que regresar a mi iglesia y yo tengo que ser lo que estoy llamada a ser. Y si Dios en un momento me dice, pues para otro lado, pues así fue. Y entonces esas 3 propuestas, cuando tuve, la que más me costó decirle que no fue a la que nos patrocinó, porque realmente estaba, insiste, y yo le dije, pues muchas gracias, y le comenté este motivo, ¿no?, que yo no podía traicionar a quien realmente me había dado tanto, usando Dios, mi iglesia y mi obispo, ¿no?, y mi vida pastoral. Muy bien. Pues Jorge, hace un momentito decías que me reía de algo, y es que como todo en Cuba siempre le encuentran un chiste, una salida, ¿no? Y hay una muy famosa, ¿no? Es la clásica pregunta, si conocen ustedes lo que es una orquesta de cámara, ¿no? Y bueno, la orquesta de cámara, todos sabemos que pues tiene 4 o 5 instrumentos, algunos de cuerdas. Y bueno, la respuesta del cubano cuando te dice, ¿sabes lo que es la orquesta de cámara? Y yo, no, pues no sé, dímelo. Y te dicen, pues es lo que queda de la Orquesta Sinfónica de Cuba cuando sale al exterior y regresa, ¿no? De los 80 participantes de la orquesta vendrán 4 o 5. Y yo lo digo para ponernos en contexto. En realidad, el hecho de que por las condiciones sociales, económicas y de represión política que hay, todos los que pueden salir lo van a hacer a la primera oportunidad. Para mí era muy impactante ver que los únicos que salían para regresar eran la gente de la iglesia. Tengo una anécdota muy interesante. Nosotros en alguna oportunidad logramos dar el financiamiento para llevar a estudiar al seglar, que en ese momento era el que encabezaba la catequesis en la diócesis de Camagüey, y lo llevamos a estudiar a la ciudad de Monterrey, en México, en los diplomados de la Escuela de la Fe, que es un centro de catequesis, y a este pobre hombre le hicieron un comprimido y los 3 años de formación se lo dieron en un año intensivo, y esta persona tenía con un gran sentido de responsabilidad que él estaba ahí porque la iglesia se lo había permitido y que iba a regresar. Fue un proceso muy fuerte porque una cosa es la intención, la claridad de las ideas, y otra la experiencia. Fue una persona que pasó un proceso de depresión muy fuerte, sobre todo cuando sabía que tenía que volver. Y lo mismo decía, es que no voy a dejar a mi familia sola, es que tengo un gran compromiso, tengo que estudiar, tengo que multiplicar, pero a la vez el cuerpo, la sangre, la carne se resistía. Subió de peso, bajó de peso, se le cayó el cabello, y todo era el enfrentarse a esa realidad donde tengo que volver cuando aquí tengo una comodidad que nunca había experimentado. Y sí, efectivamente regresó, como regresan prácticamente todos los que salen por la iglesia. Una de las estrategias que tiene el gobierno para, no voy a decir eliminar ni deshacerse de la gente, es facilitarles que salgan. Entonces, nadie tiene más facilidad para entrar y salir de Cuba, por ejemplo, que un sacerdote o que una religiosa, un señor obispo. Ellos pueden salir
y la idea que tienen es que pues, no regresen. De hecho, ahora que les comentaba a Marlene fuera del programa, que recientemente uno de los superiores, el provenzal de la Compañía de Jesús, pues que pues lo habían expulsado de Cuba, no lo expulsaron, simplemente no lo dejaron regresar, no le dieron el permiso de regresar y ya, sin entrar en un conflicto diplomático, sin entrar en un problema religioso, sin ponerse o exponerse a la opinión pública, pues es un extranjero más que no logró las condiciones para renovarle la visa y se acabó. Entonces, todos los seminaristas tienen permiso de irse a estudiar lo más lejos que puedan, todos los sacerdotes pueden salir de vez en cuando, pero la esperanza que tienen es que no vuelvan. Pues desvalijar a la iglesia. Ahí, o sea, aunque tienen que hacer los trámites y lo pueden hacer engorroso, pero siempre le dan el permiso de salida pues con esa esperanza, uno menos. Siempre dice personal no grato. La iglesia es personal no grato. Pues hay relaciones diplomáticas con lo que hay que sostener, pues hay que tener una diplomacia, una cierta habilidad para poder lograr, ¿no? Pero sí esperan que nuestros sacerdotes se vayan, nuestras consagradas también. E incluso cuando salen, cuando hay sacerdotes que tienen un marcado liderazgo social, sobre todo con los jóvenes, a esos sacerdotes, pues por debajo, ¿no? Le tiran huevos en la puerta, les dejan mensajes, hacer seguimiento, no les dejan hacer pues actividades, o sea, sí están pendientes, les llaman, pues a hacer declaraciones y por supuesto supervisan las homilías en la misa y siempre tienen infiltrados en los grupos de jóvenes, ¿no? No precisamente todos los jóvenes que van, son jóvenes que son comprometidos, sobre todo los que son de nuevos, iniciando en la fe, pero sí están muy supervisados. Y a esos sacerdotes son a los que más les fascina que pidan permiso para salir. Las salidas del país en determinados momentos para los sacerdotes es como un descanso, que ellos vayan a ver a su familia, muchos tienen familia en Estados Unidos o en España, y es bueno porque de verdad si no se quiebran psicológicamente, emocionalmente, porque no solo atienden a su familia, no es tu familia la que estás atendiendo, tu esposo, tus hijos, no, tu familia es todo, toda tu iglesia, los problemas de todo. Entonces, sí es muy, muy cansado. El reto de la iglesia en Cuba es muy, muy grande. Es una iglesia vertebrada, pobre, que depende de las ayudas del exterior, bajo un régimen dictatorial, donde no podemos pensar, donde no podemos hablar, donde tampoco queremos ser incongruentes ni mentirosos, pero sí tenemos que cuidar muchísimo cómo hablamos, qué decimos y cómo actuamos, para poder salvar a nuestra iglesia, salvar a nuestro pueblo, salvar a nuestros jóvenes. Si no, pues definitivamente se cierran las iglesias y ya está, no hay problema. Pero ¿cómo le pueden hacer, perdón que interrumpa, Adolfo, cómo le pueden hacer si hay infiltrados? Eso, no, miren, justamente, pues eso no se sabe, se va descubriendo con el tiempo, con la información que se va filtrando, cómo es posible, conversaciones que se tengan, por ejemplo, cuando teníamos reuniones de pastoral con el obispo, que nos reuníamos los representantes de cada pastoral, y pues solo estábamos ahí, los que eran asignados, los que teníamos un cargo, pues nada, se empezaba la duda, empezaba la desconfianza, era muy fuerte. Hasta en la iglesia ha llegado a permear ese dolor. Justamente pues, en el viaje que estuve en Chile, al regresar, nuestra representante coordinadora nacional, pues era de la seguridad del Estado. Y eso fue muy doloroso para la iglesia, muy doloroso para nosotros y sembró la semilla de la desconfianza. O sea, ¿con quién estoy hablando? ¿Qué puedo hablar? ¿Cómo puedo sacar un proyecto? ¿Cómo puedo hablar, por ejemplo, donde no se está dignificando, que vamos a hacer un documento, que vamos a lanzarlo al pueblo? ¿Cómo? Sí, se va a hablar, nos van a acusar, se van a ir a la cárcel, van a tomar represiones como lo han hecho, de manera muy sutil y también descarada, pero que no sale a la luz internacional. Ese fue un golpe muy duro para la iglesia cubana porque era la que representaba todo el movimiento juvenil a nivel nacional. Una persona muy preparada, con un liderazgo extraordinario,
con un nivel de confianza en la conferencia de obispo, con todos los obispos, muy querida. Sin embargo, trabajaba para el gobierno. Entonces se descubre, pues bueno, ya ahí sí los detalles no sé, sí hubo reuniones y bueno, eran datos que se iban dando, que solo podía venir de esa persona y sí se descubre que va por ahí y bueno, pues sí se separa de la iglesia. Son realidades que nosotros no comprendemos porque en el mundo occidental, pues todas nuestras relaciones se fundamentan en principios de confianza social incluso, y de pues un entorno de un marco jurídico que más o menos se sigue y se cumple también en Latinoamérica. Pero la realidad es que nosotros confiamos y allí pues el sistema se basa en sembrar la desconfianza. Yo tengo el recuerdo de alguna ocasión donde un obispo me decía que pues habiendo pasado muchos años de persecución, donde algunos pocos seglares habían estado al pie del cañón cuidando que la iglesia pues perseverara en una localidad, pues bueno, pues una santa persona fallecía y allí en medio del funeral pues simplemente se aparecían 2 o 3 agentes del gobierno y a mitad de la celebración hacían rápido un acto de condecoración al individuo por sus servicios prestados al Estado, etcétera. Y se iban. Y me decía el obispo, miren, nosotros no sabíamos si eso era cierto, si no era verdad, si pudo o no haber sido algo tramado. Lo que sabían es que en adelante tenían más miedo. Entonces, ni siquiera es que hubiera la certeza de que estén o no infiltrados, pero el gobierno sí se encargaba de dejar y sembrar las dudas. El sistema comunista, en su aplicación en Cuba particular, hace una sustitución de lo que es la religión tradicional. Es decir, el gobierno, el sistema, el partido es la nueva religión y tienen un dogma que tienen que seguir y tienen una moral que deben ceñirse y deben de cumplir y tienen un mecanismo de proselitismo muy fuerte y tienen también sistemas de exclusión para aquellos que no viven la dogmática que tienen y tienen un líder carismático que asume la presencia de Dios y tienen una liturgia para referirse a él y honrarle, etcétera. Entonces, hay un magnetismo entre lo que es las prácticas del Partido Comunista con cualquier religión natural o cualquier religión revelada, que eso, pues de verdad, hace que las afinidades que pueda tener uno siempre se puedan encontrar comprometidas, porque hay relaciones de fidelidad iluminada por la inteligencia, pero sobre todo hay emociones y hay relaciones de dependencia que puede ser material o emocional, donde se logran vivir fanatismos que llegan a expresarse en agresividad, en violencia, incluso en la capacidad de poder lastimar a los seres más próximos, a los seres queridos, sin ningún tipo de remordimiento de conciencia, porque ellos están convencidos de que están haciendo lo adecuado. Por eso, pues se dice que el sistema comunista es un sistema pervertido, pero yo siempre le acompaño con es un sistema pervertidor. Wow. Yo una vez me preguntaba, ¿no? Que si en Cuba había democracia, definitivamente claro que no. La democracia, me preguntaban una vez en Cuba, no, perdón, en una rueda de prensa, que si en Cuba había democracia, y yo tenía mucho miedo a hablar, que yo sabía que cuando yo volviera, iban a tomar represalia con la iglesia, porque también iba representando a la iglesia, y con mi familia, y conmigo misma. Yo estaba dispuesta y dije, bueno, si el precio que tengo que pagar va para mí, pues adelante, pero pues pagaba a mi iglesia, pagaba a mi gente alrededor, o sea, te doblan las rodillas, o sea, te las doblan. ¿Por qué? Porque someten a la persona que quieres, somete a la persona que, pues a la iglesia, o sea, se iban a meter con la iglesia. Entonces eso era algo que yo
siempre no tenía miedo a hablar, yo siempre quise decir las cosas y las hacía. Desde pequeña, en los salones de clase, lo primero que preguntaban a los inicios, cuando estaba en la primaria, levanten la mano los que son católicos. Y mis abuelos me decían, nunca niegues a Cristo. Y pues yo levantaba la mano. Y bueno, empezaba el calvario muchas veces, o sea, tenía maestros muy buenos. Pero para cualquier evento, no, porque es católico, incluso para la elección de mi carrera, yo quería estudiar psiquiatría, pero la psicología es reflexiológica, el basamento soviético, alemán, y me dijeron que no, que como yo era católica no podía estudiar la carrera. Entonces me preguntaron cuál era la segunda opción, y yo les dije que el exilio, porque yo no podía decidir en libertad lo que yo quería estudiar y qué condiciones, o sea, intelectuales, creo que tenía, había pasado todas las pruebas de actitudes que te hacían, y bueno, pues todo eso era considerado como mala conducta. Pero a lo que vamos, ¿no? Con la iglesia. La iglesia, a pesar de sufrir, que sufre en silencio, y que hoy muchos de los cubanos que estamos fuera, decimos que el Papa está en complicidad con el sistema comunista, porque hay un silencio absoluto. Y no es el silencio, el problema es que no conocemos el dolor o la dinámica interna que sufren nuestros obispos y la toma de decisiones que tiene que hacer para cuidar a la iglesia, para cuidar a su pueblo. Entonces, eso nosotros no lo sabemos, ni tampoco lo están gritando a los cuatro vientos, pero se toma como una mala interpretación. Estamos haciendo juego con el gobierno, que no somos capaces de lanzarle, y la iglesia es la que siempre está, pues, sacando a la luz pública lo que pasa, pues saca documentos, libros, hacia afuera busca ayuda, documentas. Ahora, cuando pasó hace un año y medio lo del 11 de julio, que fue apoteósico, sigue la gente presa, hay un miedo absoluto, la gente no sale. La iglesia acompañó, los sacerdotes salieron a la calle a acompañar a su pueblo y se metieron donde hubo golpes, ahí estuvieron. Tuvimos sacerdotes golpeados y presos domiciliarios. Entre ellos está el padre Castor de Camagüey. Entonces, son situaciones que son muy agudas, que hay que estar adentro para poder entender. Desde fuera uno no lo entiende. Uno no puede comprender por qué la iglesia en Cuba a veces calla. Calla para ganar para su pueblo. Calla para salvar a su pueblo. Calla para respetar la dignidad de su pueblo. Porque si no, su pueblo es humillado. Es algo muy interesante. Cuando triunfó la revolución cubana, fue un movimiento espontáneo del pueblo en general, donde participaron, claro, los famosos barbudos, Fidel y sus cuates, pero también participaron los trabajadores, la gente de las fábricas, las amas de casa, los universitarios, los estudiantes y la iglesia. Entonces, fue una revolución social donde todo el pueblo contribuyó a un cambio. Sin embargo, cuando se dieron los liderazgos y lo asumió pues el gobierno comunista, la misma iglesia que en una carta pastoral, la primera carta pastoral después del triunfo de la revolución, la conferencia de obispos, la iniciaba con una alegría, con el gozo, y hablaba del líder como si fuese prácticamente un momento de redención. La iglesia un par de meses después ya empezaba a decir, oye, ni muy, muy, ni tan, tan. Y había una carta muy interesante que decía, o Roma o Moscú. Y empezaba la iglesia a hablar de, oye, esto no fue por lo que todos nosotros nos sacrificamos, no fue por lo que nos empeñamos. Cosas pues muy fuertes donde empieza la iglesia a reflexionar, y el líder decía, no se confundan, esta no es una revolución comunista, dice, yo no soy rojo, yo soy más verde que las palmas. Y pues al final toda la gente decía, no hombre, esta era una sandía, dice, es verde por fuera pero rojo por dentro. Y lo que sucedió fue, vamos a hacer, simplemente a respetar la división de la iglesia y del Estado, y su sentido de respeto fue,
le voy a quitar a la iglesia todas sus propiedades, todos sus hospitales, sus clínicas asistenciales, todo, sus escuelas, tal, ¿no? Y eso fue su sentido de respeto, ¿no? Yo todavía tengo clarísimo una vez que estuve visitando Santiago de Cuba, y pues yo, la verdad es que yo nunca iba de turista, yo siempre iba con alguna actividad pastoral. Yo estaba en una cita en el obispado, pero iba con un sacerdote que me acompañaba, y el pobre cura, pues él sí quería conocer, ¿no? Y recuerdo dos cosas, ¿no? La primera, que íbamos por la calle y el padrecito me decía, oye, quiero ver ese lugar y quiero ver eso. Y yo, no, padre, hay que irnos. Y de repente digo, está bien, padre, vamos para allá. Y me daba la vuelta y nos encontramos una persona tomándonos una foto. Y yo decía, mira, ya le echamos a perder la fotografía a este pobre turista, porque pues nos dimos la vuelta y se dio cuenta, ¿no? Y llegamos ahí a una iglesia, que era la que el padrecito quería ver, y la sorpresa fue que al abrirla, la iglesia era un teatro. Y además que el teatro estaba abandonado y estaba deteriorado. Era una iglesia que estaba aledaña a una escuela. La escuela efectivamente la habían nacionalizado y seguía siendo una escuela, pero como si se hubiera quedado en esa época, 50 años antes, sin pasarle una capa de pintura, sin remodelar nada. Pero fue impresionante entrar a una iglesia y verla toda desnuda de imágenes, de bancas, de elementos de mística, de adoración, y encontrarse con un teatro, ¿no? Bueno, salimos de ahí, dije, bueno, vamos a seguir, y cuando llegamos a la catedral, pues vamos a entrar por la puerta tal, no por la puerta tal, no por la otra, y nos volvemos a dar la vuelta y nos encontramos a la misma persona tomándonos fotografías nuevamente, ¿no? Entonces, no se trata de que nos prohibieran ni que nos evitaran que estuviéramos ahí. Era simplemente mandarte el mensaje de que te estaban observando para que tú solito reflexionaras que estabas haciendo algo que era de riesgo y que probablemente te podías meter en un problema. Y así funcionaba en Cuba. Nunca dijeron que iban a detener o a coaccionar la libertad religiosa. Si uno pregunta ahí, el gobierno sigue diciendo que ahí hay plena libertad religiosa. Pero el hecho de que la gente quiera participar, ese es otro boleto. Y entonces, por un ejemplo, cuando alguien iba a pedir trabajo y llenaba una solicitud, pues la primera pregunta después del nombre es, ¿alguna vez has estado preso? Y la segunda pregunta era, ¿tienes creencias religiosas? De manera que la persona asociara de inmediato el estar preso y ser un criminal con la segunda pregunta, con tener convicciones religiosas. Y por eso la gente decía, pues yo no me voy a arriesgar. No es que yo no quiera, pero yo no me arriesgo. Y hay cientos, muchas anécdotas, ya Marlene les dará alguna, de muchos niños que fueron bautizados en secreto por los abuelos. A ver, secreto entre comillas. Los papás se iban de viaje, salían el fin de semana a otro lado, y cuando llegaban, oh sorpresa, la abuela los llevó a bautizar. Y claro que todos estaban de acuerdo con que lo bautizara, pero tenían que decir, hombre, yo la verdad no pude evitarlo, yo no hubiese querido, pero ya ve la abuela, esta vieja, qué bárbara. Y así fue como muchos lograron los sacramentos o empezaron a ir a misa a escondidas de su propia familia o engañando a la opinión pública, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que el comunismo es tanto en contra de la iglesia? ¿Qué es el temor que el gobierno tiene? No es que esté en contra de la iglesia, es que su naturaleza es una ideología atea. Entonces está en contra de la presencia de Dios. Así, en bruto, en absoluto. Y por lo tanto está en contra de todas las instituciones que promuevan a Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que la gran mayoría de las religiones organizadas en un sistema totalitario se doblan y empiezan a hacer el juego para subsistir ciertamente con los gobiernos, mientras que la Iglesia Católica, que tiene 2000 años de historia, de reflexión teológica, y que sabemos nosotros que la historia de la Iglesia se escribe en siglos y no en años, siempre ha sido autónoma y siempre no es que enfrente al gobierno, pero siempre ha defendido los principios propios
de nuestra fe y de la doctrina social de la iglesia. Entonces, al gobierno le hace mucho daño una iglesia que no puede dominar, que no puede sojuzgar y donde los ministros están dispuestos a sacrificar sus vidas si el Señor se las pidiera. Entonces, por eso la Iglesia Católica usualmente es la más lastimada, aquella a la que más quieren desprestigiar porque saben que no la pueden conquistar. Todas las religiones del país, la Iglesia Católica es quien más se denuncia. ¿Por qué? Porque pues, está basada en la dignidad del hombre, el respeto, ¿no? Y pues es la que realmente confronta al gobierno con mucha delicadeza, de manera muy diplomática, pero otras veces sí de manera muy directa. Entonces, representa el cuidar al pueblo y no es una lucha de poder y no es ideología. La ideología, el comunismo en Cuba es marxista. Marx, Hegel, Lenin. Entonces, Lenin planteaba, las religiones son los opios de los pueblos. Entonces, definitivamente, una Cuba con una religiosidad, cuando fue la revolución, que fue colonia española, católica, aunque hay un sincretismo religioso por la conformación de las mezclas, ¿no? Que al traer al africano como mano de obra esclava, se mezcla con el español y ahí nace el criollo, que es pues realmente nuestra cultura está conformada por el español y el africano, aunque después hubo injerencia francesa, pero fue muy poca, o sea, tuvimos, pero realmente la conformación es español, África y España, estuvieron presentes en nuestra historia y ahí viene nuestra raza, por eso la van a ver de diferentes tonalidades. Entonces, la religión es la religión católica, la que totalmente es la que conquista nuestra isla y América, ¿no? Y al triunfar la revolución, pues hay que quitar a Dios del corazón y de la mente del hombre para formar ese hombre nuevo que tiene la ideología marxista, donde todos somos iguales, todos tenemos que pensar igual y no existe Dios. Eso es un engaño, eso es una falsedad y para que nadie te engañe. Tu Dios... Sí, es interesante, bueno, no interesante, sino una tristeza, que yo sé cuando fuera misionera en Brasil, por ejemplo, los gobiernos autocráticos del lado derecho, el opuesto del comunismo, ellos nos llaman a nosotros que trabajamos para la justicia social, según la enseñanza de la iglesia de doctrina social, nos llaman comunistas. Nos llaman, dicen que son comunistas ustedes o socialistas. En este país dicen socialistas. Es querer como confundir, o sea, hacernos creer que somos iguales, no, o sea, nuestra iglesia realmente pone al hombre, nuestra doctrina al hombre por encima de la dignidad. ¿Y qué pasa con la ideología? Que realmente es un sofisma, parte de verdades universales, pero realmente manipula a los pueblos. Realmente no hay, siempre en cualquier sociedad va a haber ricos, pobres, y aquí nos plantean que todos somos iguales, lo cual no es cierto. Desde que hay una jerarquía de poder, no hay igualdad, ¿no? Entonces, son los que dominan, son un monopolio. Cuba es una dictadura, es un capitalismo de Estado, definitivamente. La observación que hace hermana es bien interesante. Yo iba como extranjero a insertarme en ambientes eclesiales, pero así como iba yo veía muchos, sobre todo religiosos y religiosas de Latinoamérica, que pues se acercaban allí y algunos de ellos por la realidad social donde vivían, sí podían tener un pensamiento cercano a la afinidad con el gobierno socialista. Y había pues algunos religiosos que pues se pasaban unos par de pueblitos y dice, sí, está dejando el catolicismo y está entrando en el campo de la ideología. Y en alguna ocasión yo le preguntaba a algún obispo, y estas personas, yo les puedo decir, a mí me tocó conocer al padre, y además aprecio mucho al padre Segundo Galilea, que fue uno de las columnas vertebrales del desarrollo pastoral de la teología de la liberación,
Y bueno, el padre Segundo Galilea no solo fue a Cuba ya en sus tiempos ya mayor, antes de morir, sino que se ofreció para ser director espiritual en el seminario mayor. Y en la conferencia de obispos le dio su venia para que participara. Y pues uno que va de fuera dice, pero bueno, este es una persona que tiene una afiliación ideológica muy clara. Y los obispos me decían, mira, nuestra iglesia es una iglesia pobre y también es pobre de personas. Entonces, si tengo un ministro que pueda administrar sacramentos, si tengo una religiosa que pueda predicar y acompañar al pobre, si tengo a alguien que pueda venir a vivir lo que son las obras de misericordia con la gente que lo necesita, bienvenidos, porque si ellos llegan un poco rojos, dice, no importa, en 6 meses van a ser rosaditos y en 1 año ya clarearon, porque es muy distinto vivir el socialismo en el intelecto que ver las consecuencias de la aplicación de esa vida. Dice, y no hay un rojo que sobreviva 1 año sin clarear. Viviendo como se vive en Cuba, ¿eh? Y yo, bueno, esto ya es personal, digo, la ideología se basa en el pensamiento del hombre. Nuestra fe se basa en el pensamiento de Dios, lo que quiere Dios para nosotros. Esa no muere. Está animada por el Espíritu Santo, esa no muere. Pero las ideologías sí mueren, sí caen. Entonces, para mí eso es algo que a mí me dio mucha luz cuando a mí, pues en las clases, yo tuve que estudiar marxismo, o sea, a fuerza, ¿no? Y cuando hablaban de religión, decían, bien, esto es el libro El Capital, fue escrito en su momento, respondía a una situación y a un contexto social determinado, que sí, no es mal cierto, había pobreza también, o sea, Jesús, ¿para quién está? ¿A quién va? A los enfermos, a los pobres, a los caídos, a los que lloran, o sea, si vemos la bienaventuranza, nos define el perfil de iglesia, de la pastoral, a dónde debe poner sus ojos, ¿no? Pero el pensamiento de Dios no muere. ¿Cuántos años llevamos? No ha muerto, las ideologías caen, los sistemas caen. Entonces, ese sentir que a pesar de todo, digan lo que digan, Dios siempre está y va a caminar al lado de su pueblo, creamos o no, Él no cambia con nosotros. Necesitamos ese encuentro, ese quien nos lleve, que es a través de nuestros medios institucionales eclesiales. Y ella, morirán nuestros obispos, pero el pensamiento cristiano y la presencia de Dios no va a morir. O sea, si tenemos a mí eso me dio mucha luz y fue porque sí, cuando empiezas a estudiar el marxismo, tú te empiezas a cuestionar y tú dices, bueno, con todas las situaciones que ves a nivel de iglesia, pues es que están hechos por los hombres. Nosotros los hombres fallamos. Dios no quiere en nuestras instituciones muchas cosas que suceden que tenemos que cambiar. Es el pensamiento que Dios quiere para uno. Y si uno se deja iluminar a través del Evangelio, a través de la vida de gracia, pues inmediatamente pues, te enfocas a lo que no muere, a lo que es decencia, a lo que es trascendencia, ¿no? Al infinito, a lo eterno. Ay, bueno, y sigo poniendo adjetivos. Es muy interesante cuando uno va a Cuba de misiones. En realidad es como saltar a una dimensión desconocida. En México, en Latinoamérica, cuando uno va de misiones, vamos a compartir, vamos a predicar, vamos a tratar de salvar algunas diferencias sociales y nos sentimos de alguna forma emocionalmente retribuidos. Pero en ese lugar donde no solamente hay carencias distintas, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en México hay mucha pobreza, hay miseria, hay ausencia, hay carencia de cosas, puede haber situaciones de hambre, puede haber estructuras casi invencibles donde no se puede progresar socialmente, pero en el fondo sabemos que si alguien se decide estudiar y trabajar, puede superarse. Y llegar a un lugar donde todo el mundo no solo estudia, está muy estudiado, trabaja muchísimo, es muy organizado, es muy enfocado,
y que sin embargo nunca va a vencer los niveles de carencia que tiene, y con eso lo que le quitaron fue la esperanza de ser mejor, te encuentras con un verdadero problema, porque no eres tú el que puede proponer un cambio, una mejora de vida, súmate, tienes que abandonarte en la fe, porque no hay otra cosa para ti. Tienes que dejarte tocar por la gracia de Dios, pero les hablas de la gracia de un Dios en el cual originalmente no creen, porque nadie se los presentó. Y entonces es cuando uno también tiene que despojarse de todas sus virtudes personales y tratar de que se encuentren con el corazón de un Dios que les busca, un Dios que cree en ellos, aunque ellos no crean en Dios, un Dios que no les abandona, aunque ellos por 2 o 3 generaciones hayan abandonado a Dios, y un Dios que les sigue queriendo dar esperanza solamente con el mensaje de que son tan importantes para Él que hasta alguien fue a verles, alguien fue a tocar su puerta, alguien se preocupó, alguien les quiere escuchar, y solo así. Y eso nos deja claro que la acción en las almas no las da nuestra labor, ni nuestra experiencia, ni nuestra inteligencia. Es una gracia de Dios. Jorge. Ahorita que estabas hablando, Adolfo, bueno, los dos, me vino a la mente pues esa conferencia que dio en su momento Víctor Frankl, que fue un judío que estuvo en campos de concentración y decía que lo que le mantuvo vivo en los campos de concentración fue encontrarle un sentido a la vida. Y ahorita pues hacían un poquito el paralelismo hablando de esa fe o cómo te tienes que abandonar radicalmente en la fe, y se podría decir la pureza de la fe, cuando ya hay otra cosa más que esperar. ¿Cómo hacerle? Porque me imagino que en Cuba está muy marcado el católico que se abandona radicalmente en su fe y lo trata todo de sobrenaturalizar y hace frente a la vida. Y cómo hacerle el caso del que no tiene ese sostén, esa motivación extra, esa esperanza que es Jesucristo. ¿Qué se puede hacer ahí y cómo se puede ayudar? Antes del programa comentaban pues de muchos suicidios, que es algo que es algo de siempre, pero imagino que ahorita está más a la moda por lo mismo, ¿no? Sí. Yo tengo una anécdota de eso, y es que un día en un viaje le comentaba a uno de los obispos que a mí me impresionaba mucho el altísimo índice de suicidios que había en Cuba. Y el obispo se me quedó viendo muy penetrantemente y me dijo, no, dice, tu estadístico es erróneo. Digo, ¿cómo va a ser erróneo? Hay estudios que dicen, no, dice, es que no están tomando en cuenta los intentos fallidos. Y a mí me dejó frío. Muchas de las realidades que allí se viven tienen que ver con la desesperanza. El saber que llevan 60 años de lo mismo, donde les prometen que pronto van a mejorar, que pronto van a cambiar, y que los jóvenes, sobre todo los jóvenes, se dan cuenta que ese cambio no se ha dado y que por el camino que van no se va a dar, y que muchos de ellos prefieren arriesgar sus vidas que seguir en la espera, ¿no? La vida en Cuba, y ahora más marcada que nunca, la gente vive, como bien decía, sin sentido de vida, no sabe para dónde va, tiene que vivir porque tiene vida, al que todavía no le ha pasado por la mente cuando entran en los procesos de depresión. Hay mucha depresión, hay muchas personas con alteraciones psiquiátricas debido pues, a toda una situación sostenida de hambre, de miseria, de problemas. O sea, la miseria engendra miseria, esa es una realidad, es una cadena que crece y por supuesto rebasa a las personas. En Cuba, muchos jóvenes, incluso de mi generación, que ya no somos los jovencillos, sí, están internados en hospitales o terminan en la calle, familias rotas. Entonces, la gente vive al día, como los alcohólicos anónimos, un día a la vez.
un día a la vez. La parte cultural del cubano es que es muy alegre. Entonces, y la dinámica de vida, ¿no? Que vas por la calle, todo el mundo está haciendo cola, todo el mundo está caminando, todo el mundo está encontrándose, todos estamos en el mismo peregrinar, y eso como te dice, bueno, pues no soy yo solo. Entonces eso es lo que ayuda un poquito. Ahora, a nivel psicológico, a nivel espiritual, la gente está mal. La gente vive, yo le decía a Adolfo y siempre lo comento cuando regreso de Cuba, que no me impacta ver la miseria de las paredes, la carencia, me impacta el deterioro personal de mi cuerpo. O sea, ya no podemos hablar si leíste un libro, ya no podemos hablar de cosas que puedan ser un poquito más trascendentes. La gente te habla de enfermedad, te habla de lo que no tiene, y ya incluso el nivel de conversación cada vez es más limitado. ¿Por qué? Porque se basa en lo necesario. Vivimos con lo necesario, a veces ni lo necesario se tiene. Entonces, cuando no están cubiertas las necesidades básicas del hombre, pues terminas viviendo prácticamente en contextos animales. O sea, a la casa, vas a una fila para la comida, se pelean, la situación es caótica porque además todo es muy reducido y quien alcanza. Entonces, los niveles de subsistencia están marcados con mucha agresividad, desesperación, locura, enfermedades psiquiátricas y sin sentido. Entonces, la fe, el encontrarse con ese Dios, ¿cómo misiona la iglesia en Cuba? No te habla primero de Dios, te habla primero de lo humano. Primero eres hombre. Entonces se acercan a esa humanidad, quién eres, cómo vives, qué tiene, y empieza el proceso de cultivo, de acompañamiento, pero un acompañamiento real. No es el acompañamiento de que te vuelves una estadística más, uno más para mi catecumenado, uno más para que haga el sacramento, no, uno más porque me importas, porque tú le importas a Dios. Entonces empiezan a cultivar ese proceso desde lo humano, desde quién eres, y no me importa quién seas. Vamos a acompañarte, ese es el proceso. Y empiezan a mostrarte la casa de Dios, con sus carencias, con sus broncas, pero ese Dios que nunca te deja, ese Dios que te invita a ser mejor, ese Dios que te dice, aunque quieras suicidarte, aunque todo sea negro, yo estoy aquí y no te voy a dejar. Y empiezan el proceso de cultivo, de encontrarte a través de ejercicios, encuentros de oración, empiezan a enseñar hasta lo más mínimo, como decía Santa, a orar se aprende orando. A nadar se aprende nadando y empiezan a hacer. Sí, hermana, perdón. Solo quería decir que ustedes me dan muchas ganas de ir a Cuba, vivir con la gente y conocer la situación, pero no sé, con mi edad y todo, pero sería una ilusión. Pues hermana, podemos abrir la puerta. El cardenal fue mi obispo y también mi sacerdote. Podemos ver, incluso un tiempo, un mes, 2 meses, 3, no más, porque yo no quiero que se me enferme, porque necesitamos que Dios se transmita en todos lados y que se sepa también de Cuba. Pero sí sería una bonita experiencia de realizar una misión religiosa en los pueblos que hoy ya no hay muchas vocaciones. Cada vez son menos, pues en todas las congregaciones están pasando pues esto, y se necesitan laicos comprometidos. Bueno, en este caso usted es una consagrada hermana, nos vendría, mira qué pelos. Es algo de lo que dice Marlene. La gente está triste, sufre, y como sufre trata de no mostrarlo, no engancharse en eso y busca. Todos hablan de la carencia, todos hablan de lo que les hace falta, de lo malo que está todo, del sufrimiento. El cristiano, el católico, habla de lo que sí puede hacer. Entonces tenemos que ayudar a tal, entonces tenemos que abrir esto, entonces hay que hacer este proyecto, entonces hay que ayudar a los ancianitos, entonces hay que hacer... Y siempre tienen algo que hacer en positivo. Y eso llama la atención, de inmediato llama la atención. Y cuando se dan cuenta que el motor no es esa, me estoy queriendo sustraer de la realidad y me estoy enajenando, sino que el motor es la convicción que se tiene en Dios, eso convierte, eso es un atractivo, eso es un lujo. Sin embargo, también los católicos sufren y también los católicos se encuentran con la encrucijada de
y qué es lo mejor para mi familia y para mis hijos. Y muchas generaciones de católicos bien formados están en el exilio. Y entonces encontramos con una iglesia muy pobre que además forma a sus fieles para que se vayan. Marlene en algún momento dijo, yo regreso a Cuba porque no voy a dejar a mi iglesia. Y sin embargo lleva 20 años casada conmigo en México. ¿Por qué se salió? ¿Qué te dijo tu obispo? Tienes que florecer donde Dios te llama. Porque yo le decía, me cuesta irme, no me quiero ir, yo quiero a Adolfo, no tengo nada que ofrecerle aquí en Cuba, pero me dijo, no le des más vuelta, hija, vete a florecer donde Dios quiere que estés, ¿ya? Y si esa es tu vocación, ahí está lo que Dios quiere para ti. Yo me quedé así, Monseñor Adolfo, él fue mi formador desde niña y de verdad yo le agradezco mucho eso porque me dio mucha tranquilidad. Y sigo con ese entusiasmo de algún día poder regresar a mi tierra y trabajar para mi iglesia y para mi pueblo. Esa es ni se lo digo a Adolfo, yo quiero envejecer y quiero morir en Cuba. No porque no quiera estar en México. México para mí es mi segunda patria, es donde yo he sido feliz, fue donde yo conocí lo que es ser libre, lo que es poder hablar, a pesar de que hay muchas cosas que tú dices, hay que tener cuidado, pero yo soy libre, yo decido, a mí no importa la ideología, si estoy o no estoy, o sea, no tiene que ver la cuestión política, que tú decides, tú eres una persona libre. Entonces, el descubrir ese don de la libertad hecho práctica en mi vida, pues eso es invaluable, es el don más grande que tiene el ser humano, la libertad. Pero sí añoro volver, hermana, y si nos vamos a Cuba, nos apuntamos. Y les puedo decir que la iglesia cubana, de ser una iglesia misionada, es ahora una iglesia misionera, porque tiene miles de familias en el exilio, en Estados Unidos, en España, hasta en la luna van a encontrar cubanos que siguen siendo fieles a la iglesia que conocieron y siguen con lazos de solidaridad con la isla. Entonces, para mí es un gran misterio la presencia de Dios en una comunidad cristiana donde, a pesar de que nosotros podríamos pensar que no tiene los elementos para crecer, arraigar y dar frutos, está dando frutos de eternidad en todo el mundo. Pues yo quisiera agradecerles su presencia. No sé si habrá oportunidad para un tercer tema. Tanto Sister como Marina como yo estamos boquiabiertas porque realmente estamos aprendiendo mucho y estamos dándonos cuenta lo que decíamos la vez pasada. Dios nos ha dado la gracia, que no sé si en este caso sea una gracia, experimentar nuestra fe fácil. Una fe que tal vez no cuesta, una fe que no pone en duda tus valores fundamentales porque hay muchas cosas que ya están aseguradas. Yo recuerdo una conversación hace muchos años con Adolfo donde decíamos que pues que nos hubiera encantado vivir en los años de los primeros cristianos, donde la santidad y el martirio se alcanzaba fácilmente, ¿no? Pero por otro lado, es difícil, pues ya estando al momento, es que aquí alguien se acaba de quemar. ¿Cómo es difícil realmente, pues, aplicar la fe cuando Dios no la pide en el tiempo y momento en el que Dios no la pide? Pues era bien fácil decir, me hubiera gustado vivir en aquella época porque no voy a vivir, ¿no? Y la santidad pues tal vez estaba al alcance de la mano, pero cada uno de nosotros, como bien han anotado, está llamado a ser santo en el lugar, en la situación y en el contexto histórico en el que nos encontremos, no nada más en un lugar que puede ser positivo, en otro lugar que no pueda ser tan difícil. No lo sé. Sí. Bueno, yo me tengo que hacer el comentario. Eso lo comentábamos Jorge y yo cuando éramos jóvenes. Jorge todavía tenía cabello y éramos muy arrogantes.
porque pensar que nosotros íbamos a disfrutar de la santidad así por nuestras pistolas era signo de mucha arrogancia. No, yo creo que lo que ahora dices, pues es real, ¿no? Vivir y corresponder con la gracia. Yo creo que vivir la fe en cualquier lugar es muy difícil. ¿Por qué? Porque exige renuncia, exige una congruencia, una vida realmente de encuentro con Dios, que no es fácil, porque Dios no te pone las cosas fáciles, ¿eh? No te las pones fáciles, y realmente ahí es cuando uno tiene que decidir si le entro o no le entro. Entonces, para mí, vivir la fe, a mí me cuesta mucho vivir la fe fuera de Cuba, porque vivía en un gremio acompañada, bien guiada. Aquí vivimos con la premura, todo lo tenemos a la mano, pero sí tenemos una vida intensa, donde los tiempos, y allá en Cuba pues terminábamos su trabajo y no había nada que ver, no había ni que ver la televisión. Entonces, pues me voy a lo que me hace muy feliz, no tenía que renunciar. Yo llegaba a la casa y no tengo el sillón cómodo que yo tengo aquí. Yo llego y me metí y digo, madre mía, que es un paraíso. No había que salir a buscar la comida porque ya la habíamos hecho el fin de semana aquí en Cuba, a ver qué hay, qué busco, qué encuentro. Entonces, como decías George, cada lugar, en cada lugar vivir la fe es difícil porque existe una renuncia, y seguir a Cristo no es fácil. Seguir el Evangelio no es fácil, porque hacer las cosas mal no cuesta, pero hacer las cosas bien, sí. Y seguir a Dios es hacer las cosas bien. Pues les queremos agradecer de corazón. Ojalá los tengamos pronto. Esperemos que muy pronto, ya veremos. La semana que viene. Adolfo dice que no, que ya chole. Pero no, vamos platicando y vamos viendo. Creo que la gente se queda hambrienta por conocer una Cuba que nunca conocíamos, y que aunque somos hermanos latinos, hermanos hispanos, pues no vivimos esa realidad, ¿no? Y estamos aprendiendo pues muchísimo de ustedes. Queridos amigos, sin más, hemos llegado al final de este programa. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias y saludos a todos. Marina, un gusto volverte a ver. Mi George, querido hermano, y mi sister. Saludos. Y nos vemos, yo creo que el próximo miércoles. Nos vemos, gracias.